Mi querido amigo, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vengas, siempre puedes cambiar y convertirte en una mejor versión de ti mismo. A menudo, todos estamos ocupados cuidando a nuestros seres queridos, familiares y amigos. Pero, en este proceso, tendemos a olvidarnos de nosotros mismos. El cuidado personal y el amor propio son tan importantes como cuidar a los demás. Cuídate, porque nadie lo hará por ti. Deja que tu corazón te guíe. Él te susurra, así que, escúchalo con atención. Ponerse a sí mismo como una prioridad es a veces imprescindible. Son momentos en los que necesitas cuidar tu salud física, mental e interior. Toma un descanso de la rutina habitual y descansa para rejuvenecer tu mente, cuerpo y alma. Si no tomas tiempo para ti, entonces el cansancio, el agotamiento y el estrés se acumularán y te volverán ansioso y menos productivo. Descansa. Un campo que ha descansado, da una cosecha abundante. Amigo, te propongo el siguiente reto. Renuncia a ser perfecto. Empieza a escucharte más. A cuidarte más. A permitirte florecer tal cual eres. Hoy no llores, ríe. No dudes, hazlo. No calles, grítalo. No desistas, vuelve a intentar. La vida es muy corta para llorar, dudar, callar y darse por vencido. Levántate, por favor, sonríele a la vida y sigue tu camino. No es tiempo de llorar, es tiempo de ir hacia adelante y ser feliz. Sonríe, hazle saber a todos que hoy eres más fuerte que ayer. Tu tiempo es limitado. No lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. No te dejes atrapar por el dogma y vivir con los pensamientos de otras personas. No permita que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. Ellos, de alguna manera, ya saben en lo que realmente te quieres convertir. Todo lo demás es secundario. Amarte y cuidarte a ti, ahora mismo, tal como eres, es darte el cielo a ti mismo. No esperes a morir. Si esperas, mueres ahora. Si amas, vives ahora. Ámate tal y como eres, la perfección no existe. Atrévete a amarte a ti mismo como si fueras un arco iris con oro en ambos extremos. La autocompasión es simplemente darnos la misma bondad que daríamos a los demás. Cuando nos tratamos de manera compasiva, hacemos emerger nuestra poderosa energía amorosa, una energía amable, que nos acoge, nos integra y nos eleva. Aprende a decir no, sin sentirte culpable o creer que lastimas a alguien. Querer agradar a los demás es un desgaste enorme. Yo tuve que crecer para amarme, porque no tenía buena imagen de mí mismo, pero con el tiempo pensé: ¿me tengo que amar o me tengo que odiar? ¿Y sabes qué? Elegí amarme a mí mismo. Nadie es perfecto, todos somos únicos. Ámate y cuídate, nadie lo hará por ti. Nuestros cuerpos son nuestros jardines.
nuestras decisiones, nuestros jardineros. Cuida este jardín. No te sacrifiques demasiado, porque si sacrificas demasiado, no hay nada más que puedas dar y nadie se preocupará por ti. Al igual que cuidas y limpias tu casa, cuida, limpia y nutre tu cuerpo, es el templo de tu alma. Cuida tu cuerpo. Es el único lugar donde tienes que vivir. Tú solo tienes una vida para vivir. Asegúrate de que sea tuya. Uno de mis propósitos de cada día sigue siendo profundizar en escucharme, ser paciente conmigo, aceptarme, ser fiel a mí mismo, amarme y cuidarme. Deja de buscar desesperadamente la aprobación y el reconocimiento de los demás. Sé tu propio espectador, busca tu propio aplauso. No te rindas. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, por favor, no cedas. Porque la vida es tuya, porque cada día es un comienzo nuevo, y porque esta es la mejor hora y el mejor momento. Muchos podrán tener lo que tú tienes, pero nunca podrán ser lo que tú eres. Por eso vive orgulloso de ti. Invierte todo lo que puedas en ti. Ten presente que tu proyecto más importante eres tú. Aprende a quererte y nadie podrá hacerte daño jamás. No mires atrás y preguntes, ¿por qué? Mira adelante y pregúntate, ¿y por qué no? Las locuras de hoy puede que sean los mejores recuerdos de mañana. Yo aprendí que solo yo y nadie más tengo que cuidar de mí, que solo yo puedo hacerme feliz. Es mejor hacerlo temprano que tarde. Te daré un truco para ser feliz en la vida. Ignora a quien te ignora, y antes de que vayas a morir por nadie, primero mira quién es capaz de morir por ti. Cuando descubras algo que alimenta tu alma y te trae alegría, encárgate de quererte lo suficiente y hazle un espacio en tu vida. Busca aquello que te haga feliz. Nada es más importante que volver a conectar con tu dicha. Hazlo. ¿Te has estado criticando a ti mismo años y años, y no ha funcionado? Trata de aprobarte a ti mismo y mira a ver qué ocurre. No te recrimines. Acéptate y verás el cambio. Es muy importante tomarse un tiempo para sí mismo y encontrar claridad. La relación más importante es la que tienes contigo mismo. Hasta que no se valore a sí mismo, no valorará su tiempo. Hasta que no valore su tiempo, no hará nada bueno con él. Está bien tomarse un tiempo para usted. Ámate a ti mismo como quisieras que te amen. Es mejor, sincero y seguro. Independientemente de lo que los demás sientan por ti, hoy elige amarte a ti mismo. Ámate a ti mismo primero, es el amor más grande y sincero. Lo necesitas para amar a los demás, sin hacerte daño, sin dejar de ser feliz. Eres tu mejor ayuda y tu mejor sostén, cree en ti más que en nadie. Cree en ti, aunque nadie más crea. Hasta los deseos más imposibles pueden llegar a hacerse realidad.
Solo tienes que poner un poco de esperanza a los sueños y un poco de fantasía en la realidad. Vive y sé feliz, sin tener que demostrarle nada a nadie. Eres suficiente con o sin la aprobación de los demás. Trátate con cariño. Quiérete. Cuídate. Consiéntete todo. Y nunca te hagas sufrir, porque solo a ti te debes todo y siempre tendrás necesidad de ti. Respétate lo suficiente como para alejarte de lo que sea que no te sirva, no te haga crecer o no te haga feliz. Tú, como cualquier otro ser, en el universo entero, mereces tu amor y tu afecto. Primero ámate y confía en ti mismo. ¿Sabes, mi gran amigo? Cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas. Permítete todo. Ponte en la parte superior de tu lista de tareas pendientes todos los días, y el resto encajará en su lugar. No llenes tu pensamiento de pasado, llénalo del presente que te rodea. No llenes de flores las tumbas, llena de amor los corazones. Quiérete mucho, tanto, tanto, que nunca tengas que rogarle a nadie para que se quede a tu lado. Piensa todo lo que serías capaz de hacer por la persona que más amas en este mundo. Muy bien. Ahora ve y haz todo esto por ti mismo. Hazlo, no tengas ninguna duda. Te lo mereces. Cada vez que escuchamos a nuestro verdadero yo, y le brindamos el cuidado que requiere, lo hacemos no solo por nosotros mismos, sino también por los muchos otros cuyas vidas tocamos. El cuidado personal es más que un eslogan, y es más que importante. Es fundamental. Tomarse un tiempo para uno mismo, ayuda a prevenir el agotamiento, aumenta nuestra buena salud, disminuye los síntomas de depresión y mucho más. Recuerda que nunca es tarde para darte cuenta de que mereces lo mejor. Tu seguridad y confianza en ti mismo es el apoyo y fortaleza de los que te rodean y dependen de ti. Enamórate de ti. Amate. Cuídate. Valórate. Respétate. Quiérete mucho. Y lucha por tus sueños si no quieres verte un día luchando por los sueños de otra persona. Dios nos hizo a todos iguales, con distintas virtudes y defectos. Hay gente buena y mejor, pero como tú, ninguna. Eres único y eres especial. El día que aprendas a quererte, vas a estar con quien quieras, no con quien puedas. Tu autoestima depende de lo que tú pienses de ti mismo, no de lo que los demás opinen de ti. La suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo, o, más exactamente, a pesar de ti mismo. Solo con tu aceptación puedes seguir adelante. Descansar no es ocio, y tumbarse a veces en la hierba bajo los árboles en un día de verano, escuchar el murmullo del agua, o ver las nubes flotar en el cielo, no es en absoluto una pérdida de tiempo. Tómate un tiempo para descansar y recuperarte. No siempre tienes que estar tan ocupado, esforzándote tanto. Da un paso atrás y cuídate. Esos momentos de cuidado personal agregarán valor, energía, propósito y creatividad a todo lo que haga. Encuentra un equilibrio saludable y disfruta de tu vida. Los domingos,
Tómatelos con calma y dale a tu alma la oportunidad de ponerse al día con tu cuerpo. Yo, siempre me doy los domingos como base de renovación, es el día en el que no hago absolutamente nada. Me siento en mi pijama o salgo a caminar, y me permito tiempo para hacer. Nunca bajes la cabeza. Siempre manténla alta. Mira al mundo directo a la cara. No te creas menos que lo demás, tú eres muy importante. No tienes que ser perfecto para inspirar a los demás. Deja que los demás se inspiren por cómo lidias con tus imperfecciones. Tú, tal como eres un ejemplo a seguir. Si quieres ser distinto al resto del mundo, intenta ser simplemente una buena persona, y serás único. Hay gente que llega a tu vida para enseñarte a amar y otros para que aprendas a amarte. Habrá gente que te amará por lo que eres, y otros que te odiarán por la misma razón. Acostúmbrate. No importa. El descanso y el cuidado personal son muy importantes. Cuando te tomas el tiempo para reponer tu espíritu, te permite servir a los demás desde el desbordamiento. No se puede servir desde un recipiente vacío. Si no nos cuidamos, si no nos ponemos la máscara de oxígeno primero, no tendremos la capacidad de ayudar a las personas que tanto nos importan. En mi propia comprensión, cada vez más profunda de mí mismo, encuentro que mi capacidad para servir a los demás también se profundiza. Cuanto mejor me cuido a mí mismo, más genuinamente puedo cuidar a los demás. Al admirar los jardines de otras personas, no olvide cuidar sus propias flores. Nunca permitas que nadie te quite tu amor propio, porque te estará quitando tu fuerza, tu más preciado tesoro, tu felicidad. Cuando todos te digan no es posible, yo te digo: es hora de apretarte el cinturón, tomar aire y levantar vuelo. Si se quiere, no hay nada imposible que te detenga. Eres lo que eres, cambia solo para mejorarte, pero no cambies nunca por complacer a los demás. Ser una persona auténtica es no tener necesidad de la aprobación de los demás para sentirte bien con lo que haces. Yo, mi querido amigo, no apruebo algunas cosas que he hecho, que soy, o he sido, pero soy yo. No te arrepientas de lo que has hecho, eso es parte de tu vida. Cuidar su cuerpo, mente y espíritu es su mayor y más grande responsabilidad. Se trata de escuchar las necesidades de tu alma, y luego, honrarlas. Ámate a ti mismo lo suficiente como para establecer límites. Tu tiempo y energía son valiosos. Puedes elegir cómo lo usas. Enseñas a la gente cómo tratarte al decidir lo que aceptarás y lo que no aceptarás. Cuando nos amamos a nosotros mismos, todo en la vida funciona. Si te aceptas a ti mismo, todo lo demás es más fácil. Yo siempre buscaba fuera de mí la fortaleza y la confianza, pero me di cuenta de que todo esto viene de dentro y que todo el tiempo ha estado allí, dentro de mí. Así que, todo lo maravilloso, está dentro de ti. No lo busques fuera. Puede que seas la única persona que queda que cree en ti, pero es suficiente.
Solo hace falta una estrella para atravesar un universo de oscuridad. No te rindas nunca. Que nada sea más fuerte que tus ganas de vivir, más grande que tu esperanza y más poderosa que tu fe. Una vez, un sabio me dijo esto: para ser fuerte, no es necesario levantar mucho peso. Con levantar el tuyo cada vez que te caigas, es suficiente. Siempre hay una esperanza que florece en tu corazón, cuando se apagan las luces de la realidad y se encienden la de los sueños. Mi gran amigo. Aprende a quererte y a respetarte, porque tendrás que vivir contigo toda la vida. Jamás permitas que alguien te menosprecie o te humille. Si te valoras a ti mismo, el mundo a tu alrededor también lo hará. Y si alguien te dice: no eres lo que esperaba, tú solo respóndele: no, porque soy más de lo que buscabas. La persona que no se valora y se cuida a sí mismo, no puede valorar y cuidar nada ni a nadie. Si no empiezas a valorarte, no puedes hacerlo con los demás. Te diré unos cuidados personales para cuando te sientas abrumado. Toma un poco de aire fresco. Di no a algo. Toma una siesta. Deja de pensar. Medita en la verdad. Habla con un amigo. Toma un descanso. Pide ayuda. Amigo, lucha por tus sueños. No permitas que las tormentas te tumben. Las tormentas, querido mío, hacen que los árboles tengan raíces más profundas. Nunca te compares con nadie, ten tu cabeza bien alta y recuerda, no eres ni mejor, ni peor, simplemente eres tú y eso nadie lo puede superar. Adelante, supérate. Y si has cometido un error, corrígelo. Nunca es tarde para reconocer un error, cerrar un capítulo y dar comienzo a una nueva historia. Si tienes que llorar, llora con ganas todo lo que quieras, pero después, querido mío, disfruta bien fuerte. Las lágrimas no tienen por qué ser una muestra de derrota, pueden ser también el comienzo de tu victoria. A veces, tus ojos necesitan ser lavados por las lágrimas, para que puedas ver la vida con más claridad. Nunca sabrás lo que es ser fuerte, hasta que ser fuerte será la única opción. Sé fuerte. Cuídate, porque nadie lo hará por ti. Inténtalo siempre, sin miedos, sin temor. ¿Sabes una cosa? Se pierde más por miedo que por no intentar. Inténtalo una y otra vez hasta conseguirlo. Dile a esa personita débil e indecisa que vive dentro de ti, que puedes mucho más. Que puedes todo lo que te propongas. Nunca, nunca temas fracasar. Teme no intentarlo y después arrepentirte. Teme perder la oportunidad. No hagas caso a los que te dicen que no puedes y que fracasarás. Demuéstrales que tú sí puedes. No te conformes con lo que te toca. Sueña con lo que te gusta. Lucha por lo que te motiva. Y pelea por lo que quieres. Hazlo, por favor, la vida sigue siendo bella.
Lucha hasta tu último suspiro. Antes de diagnosticarte con depresión o baja autoestima, primero asegúrate de no estar rodeado de idiotas. Aléjate de ellos, por favor. El amor propio es el único que va a enseñarte a soltar todo lo que te lastima. Ámate. Porque cuando descubres que tú puedes ser el mejor fan de ti mismo, abandonas el hábito de mendigar la aprobación de los demás. Yo, mi querido y bello amigo, creo en mí. ¿Y sabes por qué? Porque algún día, seré todas las cosas que amo. Hazlo tú también, cree en ti. Siéntete orgulloso de ser quien eres y aprende a colgarte medallas a ti mismo. Nunca esperes que lo hagan otros por ti. Esperar duele. La mayor pérdida en tu vida es la pérdida de la autoestima. Con el tiempo, aprenderás que las personas que te fallan son las mismas que sin querer te enseñan a quererte un poco más. Amarte a ti mismo puede ser el comienzo de un gran y hermoso romance que durará toda la vida. Sé auténtico, porque ser auténtico es ser bellamente imperfecto, digan lo que digan los demás. Amigo mío, ponte guapo para ti. Sonríe. Haz planes para ti. Sé feliz. Y Él quiere compartirlo contigo, bien. Y si no, más para ti. El único amor consecuente, fiel, comprensivo, que todo perdona, que nunca nos defrauda y que nos acompaña hasta la muerte, es el amor propio. ¿Sabes lo que puede ser muy doloroso? Lo más doloroso puede ser perderte a ti mismo en el proceso de amar demasiado a alguien y olvidar que tú también eres especial. Ten presente esto. Hay personas que salen de tu vida para que otras puedan quedarse para siempre. La vida es corta. Sonríele a quien llora. Ignora a quien te critica. Y sé feliz con quien de verdad te importa. La vida es como una montaña rusa, tiene bajadas y subidas, pero de ti depende qué hacer, gritar o disfrutar del paseo. Recuerda, cada segundo que gastas en estar molesto o triste, es un segundo de felicidad que nunca regresará. No desprecies ningún segundo de tu vida. Y cada momento feliz, disfrútalo como si fuese el último. Diviértete sin lastimar a nadie, no te rindas nunca y lucha por ser feliz. Cuídate, porque nadie lo hará por ti. Puedes buscar a través de todo el universo a alguien que sea digno de tu amor y afecto, pero esa persona no se encuentra en cualquier lugar. Esa persona eres tú mismo. Nadie te amará como tú. La mejor forma de ser feliz es amarte por lo que hagas, hagas lo que hagas. La mejor forma de estar en paz es amarte por lo que sientas, sientas lo que sientas. Amate como eres, con tus defectos y virtudes. Nuestro autorrespeto rastrea nuestras elecciones. Cada vez que actuamos en armonía con nuestro yo auténtico y nuestro corazón, nos ganamos nuestro respeto. Es así de simple. Cada elección importa. Cuidarse a sí mismo no es un signo de debilidad, sino un signo de que tiene la fuerza interior para darle a su cuerpo lo que necesita para sentirse nutrido, amado y cuidado.
Aprender a amarse a uno mismo es como aprender a caminar. Esencial, transformador y la única forma de mantenerse erguido. Aprender a cuidar de uno mismo es como construir su propio bote salvavidas, tabla por tabla. Una vez que tenga su bote, las olas de la vida aún lo sacudirán, pero tendrá una sensación de seguridad y estabilidad que significa que puede recoger a otras personas en su camino. Construye su bote salvavidas, amigo mío. Salir del ajetreo, detener nuestra búsqueda interminable de llegar a otro lugar, es quizás la oferta más hermosa que podemos hacerle a nuestro espíritu. El hombre perfecto de antaño, se cuidó primero a sí mismo antes de buscar ayudar a los demás. Si puedes verte a ti mismo como un artista, y puedes ver que tu vida es tu propia creación, ¿por qué no crear la historia más hermosa para ti? Cuando eres compasivo contigo mismo, confías en tu alma y lo dejas guiar tu vida. Tu alma conoce la geografía de tu destino mejor que tú. Ayuda a los demás, pero no te hagas pedazos por mantener a los demás completos. Nunca cierres los ojos para el mundo, pues hay alguien que espera el brillo de tu mirada. Sé la persona que quieres atraer y cambia por dentro, para ver resultados afuera. Utiliza tu sonrisa para cambiar este mundo, pero no dejes que este mundo cambie tu sonrisa. Hay palabras que abren heridas, pero otras abren caminos. Hay problemas que parece que nos desordenan la vida, pero al final le dan el orden adecuado. El amor propio repara lo que otros rompen. La suerte para triunfar en tu vida se llama creer en ti. Tú vales por lo que eres y no por lo que la gente diga o piense. Nadie es mejor que tú, aunque tú no eres mejor que nadie, simplemente eres único. Estar bien con uno mismo es mejor que estar bien con todos, es más importante. Para las heridas del corazón no hay mejor medicina que la autoestima. Conviértete en esa persona que los demás ni imaginan que tú podrías ser. Sorpréndelos. Mi consejo: síguete a ti mismo, enamórate de ti y sé tu mayor fan. Que te critiquen por ser diferente, es mejor a que te comparen porque te volviste igual a los demás. Lleva tu luz propia donde quiera que vayas, pero haz que alumbre más a los que están en la oscuridad. Vive de forma tal que no te duelan las ofensas. Haz que tu venganza sea, que te vean feliz. Si crees que aún no has conocido al amor de tu vida, mírate en un espejo. Ahí lo verás. Nadie te va a querer como tú. Si ya sabes lo que vales, entonces no busques menos de lo que mereces. Valorarse es entender que si te van a querer a ratos, es mejor que no te quieran. En el momento en que dejas de preocuparte por lo que va a pasar, comienzas a disfrutar de lo que está pasando. No temas perder personas. Teme perderte a ti mismo, intentando complacer a los que te rodean. La vida se acaba cuando dejas de soñar. La esperanza, cuando dejas de creer. Y el amor, cuando dejas de cuidarlo. Sé tan feliz que cuando otros te miren, se sientan feliz también.
El único auto que te lleva a todos los lugares que necesitas es la autoestima. El primer y verdadero amor debería ser siempre el que sentimos por nosotros mismos. Por eso quiérete, cuídate, ámate y brilla todo lo que puedas. El mejor regalo que te haces a ti mismo es tu sonrisa de cada día. Priorizarte, ponerte de primero, no es ser egoísta, es amor propio, es autoestima. Sin eso no llegarías a nada nunca. Ten presente que quizás eres el faro de la tempestad. La oportunidad te la tienes que dar a ti mismo, no a otra persona. Ámate y suelta lo que te hace daño, ponte como prioridad y no aceptes menos de lo que mereces. El plan más importante de tu vida eres tú. Cultívate, cuídate e invierte en ti sin miedo. Ninguna opinión en el mundo vale más que la de tu propia conciencia. Cuando pienses en las personas por las que vale la pena luchar, no olvides incluirte. En vez de meter en tu corazón a esa gente que no se lo merece, ámate más a ti mismo y podrás querer más a quien de verdad se lo merece. Muchas veces solo te tendrás a ti mismo, para darte ánimo, así que practica. No te rebajes ante nadie, porque eres más fuerte de lo que piensas. De todas las prendas que puedas ponerte, tu actitud es la más importante. Recuerda, eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. No confíe en otra persona para su felicidad y autoestima. Solo tú puedes ser responsable de eso. Si no puede amarse y respetarse a sí mismo, nadie más podrá hacer que eso suceda. Acepta quién eres, completamente, lo bueno y lo malo, y haga los cambios que considere oportunos, no porque crea que alguien más quiere que usted sea diferente. Da gracias a Dios por lo que eres ahora y sigue luchando por lo que quieres ser mañana. Soy Jorge. Un amor propio, sano, significa que no tenemos la obligación de justificarnos a nosotros mismos o los demás, por qué nos vamos de vacaciones, por qué dormimos hasta tarde, por qué nos compramos zapatos nuevos, por qué nos mimamos de vez en cuando. Nos sentimos cómodos haciendo cosas que añaden calidad y belleza a la vida. Siempre sueña y dispara más alto de lo que crees que puedes hacer. No se moleste solo en ser mejor que sus contemporáneos o predecesores. Trata de ser mejor que tú mismo. Cuando te decidas a renunciar a algo, recuerda los motivos que te hicieron llegar hasta allí. Mil gracias por escucharme. Mi bello y querido amigo. Deseo que la vida misma te cuide y te proteja. Gracias.